todos los que están cargados y trabajados con hermenéutica, quiero decirles que sigan adelante, que sigan adelante. Estudiar no es fácil, sobre todo cuando uno ya ha pasado cierto tiempo de su vida, que es difícil retomar los estudios también, o cuando ha estudiado hace mucho tiempo, pero bueno, quiero decirle que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Está bien? Así que no se preocupe, usted estudie, dele para adelante. Usted tiene oportunidades de recuperar los exámenes, tiene varias oportunidades, así que no deje, siga adelante, que Dios tiene cosas más grandes para ustedes. ¿Está bien? Así que vamos a seguir con hermenéutica. Los que no vinieron el lunes pasado, ¿puede levantar la mano a ver los que no vinieron? Bueno, casi la mitad, fíjense. El lunes pasado fue una clase clave y los que sí vinieron me están sonriendo porque saben lo que yo dije. Saben lo que yo dije. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un convenio, un contrato entre los que vinieron el lunes y el profesor de que no íbamos a contar eso. Bueno, si me autorizan los que vinieron el lunes, que fueron fieles en venir, porque hay muchos que me contaron que se fueron de vacaciones, no sé dónde estuvieron en el Caribe. Si los que vinieron el lunes me autorizan contarles, yo les cuento. Si no, no. Va a quedar como un secreto. ¿Cuántos que vinieron el lunes quieren que le cuente a los que no vinieron? A pesar que no lo merecen. Muy pocos, muy pocos. Pero bueno, la Biblia dice que la misericordia de Dios es grande, así que les voy a contar. Ustedes tienen un cuadernillo de actividades, ¿saben, no? Sí, en la página 49. Bien, ustedes tienen que ir completando ese cuadernillo de actividades, porque es importante, incluso en la clase ya los vamos completando nosotros. Entonces, si ustedes completan ese cuadernillo de actividades, al finalizar la materia lo tienen que presentar, o sea, lo tienen que entregar, ¿está bien? Y los vamos a corregir y si está bien, usted aprueba la materia. Si no está bien o está incompleto, bueno, ahí va a tener que ir a un recuperatorio, a hacer un examen muy difícil que en la historia solo uno lo pudo aprobar. Fue el Señor Jesús. No. Bueno, solo uno lo puede aprobar en toda la historia del Instituto Bíblico Cita con la Vida. Entonces, ¿qué le conviene a usted? Ir llenando el cuadernillo. No se duerma porque por ahí se atrasa y le quedó colgado algo. Ahora, usted tiene hermanos a los cuales le puede preguntar, le pueden ayudar, pero no se trata de copiar y pegar. ¿Está bien? Se trata de preguntarle al hermano cómo lo hago, cómo se hace. Bueno, ¿ya está? Sí. Claro, los espacios que les dejamos ahí lo van llenando. No. Ustedes entregan. Claro, sí. Ustedes entregan, como no pueden sacarlo al cuadernillo, van a tener que entregar todo el manual. ¿Está bien? Entonces lo entregan, nosotros lo corregimos, si vemos que está bien, queda aprobado. Si vemos que le falta, bueno, después charlamos. Pero no se olvide de poner el nombre y apellido, ¿está bien? Fíjense que ahí en la página, porque también nosotros necesitamos saber de quién es el manual. ¿Preguntas antes de comenzar? Sí. Buenísimo. Claro, de Proverbios. Muy bien, muy bien. Sí. Claro, esa la respondimos en clase. Claro. O sea, a una virgen en la antigüedad, yo actualmente digo una virgen y puede ser una mujer de 50 años que no conoció varón y es virgen. Pero en la antigüedad el término virgen no solo significaba eso, significaba también una joven, una muchacha joven.
Entonces, si uno lee este versículo y dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, coma, virgen, coma, a la cual varón no había conocido. O sea, ¿por qué el autor de Génesis tiene que aclararnos a nosotros a la que varón no había conocido? ¿Por qué nos tiene que aclarar? Si supuestamente está diciendo que es virgen. Si yo digo, esta persona es virgen, no tengo que aclararle que es virgen porque no se acostó con nadie. Entonces, ¿por qué aclara acá? Porque en realidad la palabra virgen, los traductores, en vez de poner joven, pusieron virgen. Porque no interpretaron correctamente el significado que le quería dar en el original, el autor de Génesis. Entonces, en vez de poner joven, pusieron virgen. ¿Se comprende? Habría que ver otras versiones. Esta es la Reina Valera 1960. Creo que otras versiones más actualizadas no dicen virgen, dicen joven. ¿Está bien? Ahí está. El lenguaje actual dice muchacha, a la cual varón no había conocido. Bueno, si Rebeca es llamada una virgen en Génesis 24:16, ¿por qué agrega el escritor al que varón no había conocido? Porque virgen significa en el original joven o muchacha. Eso es lo que significa. ¿Se comprende? Ahí está. Claro, porque la palabra virgen, ustedes leen que dice virgen, pero en realidad es muchacha o joven, la traducción exacta de la palabra. Entonces el autor, el autor escribió, quien escribió en hebreo, cuando escribió en hebreo, el autor no puso virgen, puso muchacha. Y después puso a la que varón no había conocido, porque puede ser una muchacha que no es virgen. Entonces, cuando el traductor que lo tradujo al español, en vez de traducir virgen como muchacha o joven, puso virgen directamente. Y no interpretó que el autor original no quería poner virgen, sino muchacha joven. Sí, pero bueno, es así. Tenían tarea para hoy, ¿está bien? Bueno, vamos a la página 53. Recuerden que donde dice contexto, dice describir las dos clases de contextos, eso lo tienen que hacer ustedes porque está en el manual, ¿está bien? Sigamos adelante. Había quedado de responder en la página 54 el versículo bíblico de Colosenses 2:21, que era parte del análisis de los contextos que estábamos haciendo. Y nosotros leíamos en Colosenses 2:21 este versículo que dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, y tenemos que leer el contexto que era versículos 20, 22 y 23. Bueno, ustedes leyeron el contexto y ¿a qué conclusión llegaron? ¿A qué se refiere con no manejes? Otra versión dice no toques, no gustes, no tomes, no gustes o no toques. Bien, rudimentos, enseñanzas falsas. Bueno, ¿qué más? Preceptos de hombres, bien. Preceptos humanos. ¿Qué más? Religiosidad. ¿Alguien fue más lejos analizando ya, por ejemplo, el contexto remoto de todo Colosenses? ¿De qué habla Colosenses? ¿O qué combate Pablo en Colosenses? ¿Cómo? Las obras de las carnes, los deseos. Pero hay un ataque en contra de herejías. ¿Está bien? Porque ahí los que están hablando de ustedes son herejías, es decir, de judíos que ponían rudimentos, ponían leyes, imponían leyes a los colosenses que ellos tenían que cumplir. Entonces Pablo le dice que estos herejes imponen leyes como diciendo, no gustes ni toques ni tomes, refiriéndose a alimentos que supuestamente no se podían comer porque estaban sacrificados a los ídolos. ¿Está bien? Entonces, como había alimentos sacrificados a los ídolos, Pablo dice, bueno,
hay muchos herejes que dicen que, no, que estos alimentos no los podés comer, no podés gustar, no podés tomar estos manjares, que los herejes prohíben comer porque estaban dedicados a los ídolos o porque la ley lo prohibía. Entonces el contexto es ese, que Pablo está hablando de que lo que no tenemos que tomar o comer o gustar, según los herejes, eran los alimentos que estaban dedicados a los ídolos. ¿Está bien? Y esas leyes de no tocar, de no gustar, de no comer, eran rudimentos de la carne o eran leyes de hombres que se imponían a los cristianos. Y Pablo estaba en contra de eso, porque la salvación no tenía nada que ver con leyes humanas. ¿Está bien? Es decir, no te hacía más espiritual o menos espiritual comer un alimento consagrado a los ídolos o no. Eso es lo que ataca Pablo en el libro de Colosenses. Claro, era una ley, claro, exactamente. Pero acá estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, el tiempo de la ley, tiempo de la ley, tiempo de la gracia, ya Pablo quería discriminar eso. Ya no tenemos que atender a lo que dice la ley. ¿Se entendió más o menos lo que tienen que colocar? ¿Sí? Ustedes, los que me miran así como diciendo en qué planeta estamos, sepan que tienen que leer y hacerlo en su casa. ¿Está bien? Porque yo sé que algunos me miran como diciendo, ¿qué hago acá? Entonces, ¿qué pasa? Lo tienen que hacer en su casa para comprender, porque estamos analizando el contexto remoto y el contexto inmediato. Vamos a pasajes paralelos, que es lo que vimos la clase pasada también. Nos quedaba de responder el punto 2. Dice, cuando leemos la historia de Job, no parece manifestar mucha paciencia Job. Entonces nos pregunta aquí el manual, ¿por qué lo menciona Santiago 5:11 como ejemplo de la paciencia? Explicar a continuación. Bueno, ¿estudiaron ese versículo? Claro, pero por ejemplo, en Job nosotros tenemos a un Job que se está constantemente luchando, peleando, cuestionando, incluso desafiando a Dios. Y acá, ¿qué nos dice Santiago 5:11? Que tenemos que aprender de la paciencia de Job. Entonces uno lee Job por un lado y ve que él rezonga, que lucha, que hasta desafía a Dios. Y después tenemos que aprender de la paciencia de Job. Es como contradictorio. Por eso pregunto, ¿a qué paciencia se está refiriendo Santiago 5:11? No sé si alguien lo estudió. Se mantuvo firme. ¿Ahí? Bien, firme en la fe. Soportar la prueba. ¿Qué más? Perseverancia, esa palabra es importante. Confianza que tenéis que allá. Perfecto. La palabra perseverancia en Santiago 5:11, si ustedes lo buscan en un comentario bíblico, es hupomone. Y hupomone significa resistencia, aguante, constancia o perseverancia. No está hablando acá Santiago de una paciencia, de esa tipo paciencia pasiva, muda o que se queda. No de ese tipo de paciencia, sino de la paciencia que pelea, que lucha, que resiste, que aguanta, pero que persevera. Esa fue el tipo de paciencia que tuvo Job y de la cual Santiago 5:11 nos está haciendo referencia de que nosotros tenemos que tener esa paciencia. En otras palabras, Santiago 5:11 no dice que tenemos que tener paciencia y tenemos que estar esperando cuando uno espera el colectivo. ¿Ah? Cuando uno espera el colectivo, ¿cómo está? Sobre todo un feriado, por ejemplo, que usted tiene que venir al instituto bíblico, ¿no? Y está esperando. Esa paciencia no, es la paciencia que no se queda pasiva, sino que se activa, que persevera, que lucha, que puede rezongar, pero que sobre todas las cosas se mantiene firme a pesar de la prueba y logra con éxito lo que está esperando. Esa es la paciencia de la cual está hablando Santiago 5:11, que se traduce, según la palabra en griego, como perseverancia.
Sí, 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 perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué le tienen que servir a ustedes estos ejercicios? Ustedes tienen que indagar, tienen que preguntar, tienen que buscar. Recuerden que nosotros le dejamos un link de una biblioteca virtual donde usted puede descargar comentarios bíblicos, diccionarios expositivos, diccionarios bíblicos, manual de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Entonces usted tiene que bucear, indagar y meterse en todo eso, en todos esos materiales, buscar el versículo bíblico, no quedarse solo con lo que le dice la Biblia, sino ir al original. Entonces tiene todos esos materiales para usarlos. ¿Está bien? Entonces, ¿ya respondió ahí la pregunta 2? Perfecto. Vamos a la página 20, el punto D, el propósito y el plan de cada escritura. Estamos viendo las herramientas que todo hermeneuta debe tomar para saber interpretar correctamente la Biblia. Y yo traje un PowerPoint, que lo vamos a utilizar ahora, donde tenemos esta herramienta. Recuerden que estamos todavía en la unidad 1, que es la hermenéutica general. Entonces vamos a ver en la página 20 el propósito y el plan de cada escritura. Esto es fácil. Usted sabe que todo libro en la Biblia tiene un propósito y que también tiene un plan. Es decir, todo escritor escribió su libro con un propósito específico e ideó un plan para cumplir ese propósito. Entonces usted tiene aquí 2 puntos. 1, el propósito y 2, el plan. Y vamos a ver, por ejemplo, los ejemplos que nos presenta el manual. Habla de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y Rey de Israel, el Rey prometido. A él le interesa el público hebreo, sobre todo, es decir, su pueblo. Y los tiene que convencer a través del Evangelio de Mateo, usted ya lo vio en esto en Evangelios Sinópticos, convencer a los hebreos de que Jesús es el Mesías prometido y es el Rey de Israel. ¿Está bien? Entonces, ese es el propósito de Mateo. Entonces, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar la genealogía de Jesús por medio de José. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué utiliza la genealogía? Usted empieza a leer Mateo y se va a encontrar con una genealogía, todo un árbol genealógico de Jesús que arranca que toma la línea de José y no de la madre. Entonces, según la ley, José, como padre, venía ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. El Mesías, según leemos nosotros en los profetas, tenía que surgir ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Entonces Mateo, como el propósito de él es mostrar que Jesús es el Mesías prometido, que tenía que venir de la tribu de Judá, va a hacer todo el árbol genealógico para explicar que Jesús viene de la tribu de Judá y que David es su pariente y que Abraham es su pariente. Bueno, y va a explicar todo eso porque ese es el plan que utiliza la genealogía de Jesús por medio de José. Pero también las profecías es otro plan que utiliza para explicar su propósito. Él tiene que explicar que todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre el Mesías se cumplen en Jesús. Entonces, si usted lee Mateo, se va a encontrar con profecías que constantemente el autor está explicando que se cumplen en Jesús. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la entrada triunfal, que se habla de que entrará tu rey en Zacarías 9:9, entrará tu rey sentado sobre un pollino, y bueno, y él explica en el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, explica que se cumple la palabra de Zacarías 9:9. Entonces, ese es el plan que utiliza Mateo para explicar su propósito. Pero también hay ciertas omisiones, porque hay material que a Mateo no le va a servir para su propósito. ¿Qué material no le sirve para su propósito? El nacimiento de Juan el Bautista. Ahí está Juan el Bautista. No le sirve Juan el Bautista a Mateo, porque Juan el Bautista, a pesar de que es pariente de Jesús, no tiene nada que ver con el árbol genealógico de Jesús. Porque Juan el Bautista es hijo ¿de quién? De un sacerdote, de Zacarías. ¿De la tribu de quién? De Leví.
Es decir, si Mateo quiere explicar que Jesús viene de la tribu de Judá, no le sirve mucho hablar de Juan el Bautista que viene de la tribu de Leví, por ejemplo, en lo que respecta a genealogía. Entonces usted no va a encontrar mucha información sobre Juan el Bautista en el libro de Mateo, pero sí la va a encontrar en el libro de Lucas, porque Lucas, el propósito del libro de Lucas, ¿cuál es? Presentar todas las cosas desde su origen y por orden. Entonces, todas las cosas desde el origen de Jesús y por orden la presenta Lucas, entonces sí o sí tiene que hablar de Juan el Bautista. ¿Está bien? Lo mismo sucede respecto al nacimiento de Jesús. Lucas va a hablar del nacimiento de Jesús porque necesita hablar de todo lo que pasó sobre la vida de Jesús. Pero Marcos y Juan van a omitir el relato del nacimiento de Jesús. Ahí tenemos el nacimiento de Jesús omitido por Marcos y Juan. ¿Por qué lo omite Marcos y Juan? Usted tiene ahí el manual, dice, es posible que Marcos lo omitió según su plan de redactar la historia de Jesús en forma breve. De Juan está omitida la historia de su nacimiento en parte porque el libro fue escrito como complemento de los otros 3 libros. Es decir, Juan va a incluir historias que no están en los otros evangelios. ¿Está bien? Porque no quiere ser una copia, sino que quiere agregar toda la información que los 3 evangelios no pudieron agregar. Pero también es posible que omitió esta historia, el libro de Juan, porque presenta a Jesús como el Verbo de Dios que había existido con el Padre desde el principio. Es decir, el principio que presenta Lucas es en el pesebre de Jesús. Pero el principio que quiere presentar Juan, ¿dónde es? En Génesis 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Claro, ¿cuál es la intención de Juan? De presentar a Jesús como el Mesías eterno, no como un hombre solamente que vino, sino como el Dios eterno. Entonces va a hablar de otro principio. El pastor Carlos tiene una prédica sobre eso, del principio del principio. Entonces ahí vemos como que según el propósito de cada libro, el autor va a omitir información y va a recalcar cierta información que le va a servir para su propósito. Los Hechos de los Apóstoles, fíjense ahí en la página 21, fue escrito con el propósito de señalar el traspaso del Evangelio de la nación judía a los gentiles y el progreso del mismo desde Jerusalén a Roma. Entonces sigue el plan de mencionar solamente aquellos hechos significativos de los apóstoles, pero no de todos, de 2 que son importantes, Pedro y Pablo. Pedro para hablar de los judíos y Pablo para hablar de los gentiles, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, yo noté acá el libro de los reyes. Ustedes acaban de estudiar libros históricos 2, ¿verdad? Bueno, con el pastor Miguel. Y en los libros de los reyes, cuando se exponían la historia de los reyes de Israel y de Judá, al último siempre decía, y este rey hizo lo bueno o malo delante de los ojos de Dios. Bueno. Entonces siempre está ese epígrafe, ¿no? Esa frase al último, donde está describiendo si el rey hizo lo bueno o lo malo. Entonces, el juicio que se hace de los reyes de Israel y de Judá al mencionar su muerte, señala, tanto en Primera como en Segunda de Reyes, que estos libros fueron escritos con el propósito de demostrar cuán poco tuvieron en cuenta los reyes y el pueblo a Dios. Porque si usted analiza, hace una suma de todos los reyes, acá tenemos una lista en la próxima imagen del PowerPoint, tenemos una lista de todos los reyes habidos y por haber, que son en realidad, tenemos 20 reyes del norte y tenemos 20 reyes del sur. Ahí podemos poner la próxima placa. Ahí está. Bueno, no van a ver nada, pero fíjense abajo, va a decir que en el reino del norte hubo 20 reyes malos y en el reino del sur 12 reyes malos y 8 reyes buenos. La mayoría fue malo. ¿Está bien? Tenemos 32 reyes malos y 8 buenos. ¿Se acuerda cuáles fueron los reyes buenos?
Fueron 8. Josías, Josafat, Osías, Jotán, Amasías, Asa y Ezequías. Bueno, entonces, lo que nos quiere demostrar el autor con poner 32 reyes malos y 8 buenos es, ¿qué cosa? Cuán poco el pueblo de Dios se acordó, o el pueblo de Israel se acordó de su Dios. ¿Y en qué desencadena todo esto? En lo que encontramos más tarde, que es el cautiverio. Porque Dios les alerta que se arrepientan, que hagan lo bueno delante de Dios, pero como hacían lo malo y como era algo repetitivo, terminaron siendo deportados, invadidos por sus enemigos, y ese es el conflicto que se trata después en los profetas. Ustedes ya van a ver profetas mayores y profetas menores, seguramente, y ahí va a estar el conflicto de todo lo malo que hicieron en los libros históricos, de estos reyes que nunca se arrepintieron, hicieron los malos delante de Dios y cada 2 por 3 volvían ¿a quién? A los ídolos, a los dioses. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de primera y segunda de Reyes? Es ese, mostrar la corrupción que los llevó a la deportación. ¿Y cuál es el plan que usa? Nombrar todos los reyes y poner si eran buenos o malos. Entonces, ustedes tienen luego, vayamos al cuadernillo de actividades. Tienen que completar en la página 55 el propósito y el plan de cada escritura. Y fíjense, el punto 1 dice leer el libro de Esther e interpretar luego por qué se omite el nombre de Dios y el asunto de la oración y escribir la respuesta. Tienen que leer el libro de Esther. Si ustedes no lo han leído, si lo han leído y lo conocen muy bien, perfecto. Si no, lo van a tener que leer, es cortito. Y tienen que interpretar, o puede recurrir al manual de libros históricos también. Interpretar luego por qué se omite el nombre de Dios. No habla en ningún momento de Dios el libro de Esther. Y también se omite el tema de la oración. Hay una simple referencia al ayuno, pero ahí se omite el tema de la oración y tienen que explicar por qué pasa eso. Y eso está ligado al propósito y al plan de la Escritura. ¿Está bien? Entonces investiguen eso en sus casas. Eso lo van a hacer en sus casas. Necesitan una Biblia nada más. Si usted quiere ir a un comentario y estudiar, o las Biblias de estudio, le aparecen los propósitos de cada libro al principio, lo puede hacer también. Y el punto número 2 dice leer los primeros capítulos de Proverbio y descubrir el propósito del libro. Ustedes recién acaban de ver Proverbios, ¿está bien? Libros poéticos. Bueno, ¿cuál es el propósito del libro de poéticos? De Proverbios, perdón. La sabiduría. ¿Pero qué hay que hacer con la sabiduría? Aprender sabiduría. Bien. Aumentar el saber. Adquirir inteligencia. ¿Está bien? Entonces eso tienen que poner. El propósito del libro de Proverbios es comprender sabiduría, aumentar el saber, adquirir inteligencia. Ese es el propósito. ¿Qué versículos tienen para apoyar eso? Proverbio 1.5, Proverbio 1.7, Proverbio 5.4. ¿Está bien? Ese ya lo tienen porque, bueno, ustedes estudiaron recién libros poéticos. Pero el de Esther, háganlo en su casa y lo corregimos el próximo lunes. Bien. Ustedes lo tienen, bueno, acá la hermana ya dijo algo. Ustedes no esperen a que lo corrijamos el lunes que viene, porque si no, no van a aprender. Uno aprende cuando, claro, haciendo, cuando se sienta, se pregunta, se equivoca, se vuelve a equivocar, así uno aprende. Entonces, necesito que ustedes le presten atención y lo hagan en sus casas. No le va a llevar mucho tiempo. Y ahora vamos a ver, volvamos a la página 21, las circunstancias históricas. Y ya con esto vamos a terminar, porque la clase que viene vamos a ir con la unidad número 2, que es la hermenéutica particular. Pero las circunstancias históricas es un tema también muy importante a la hora de abordar un texto, porque muchos de los textos que abordamos y tenemos que interpretar están sujetos
a circunstancias históricas. Y cuando hablamos de circunstancias históricas, ¿de qué hablamos? En la siguiente placa, ahí explicamos. Hablamos de costumbres, de leyes, de la filosofía de la gente. ¿Podemos poner la próxima placa? La filosofía de la gente, su historia, la geografía, las leyendas. Ahí lo tienen ustedes, las artes y artesanías, las herramientas y todo lo que incluía su cultura. ¿Viste? Tenemos que estudiar costumbres, leyes, filosofía, historia, geografía y leyendas. Tenemos toda la vida para poder hacerlo, así que podemos comenzar por ahora. No, de lo que atañe a la Biblia, ¿no? No vamos a estudiar filosofía griega, por ejemplo, que sería interesante, pero tenemos que entender y comprender que cuando abordamos un texto, muchos de los textos, sobre todo los que están en el Antiguo Testamento, los vamos a entender cuando estudiemos la costumbre del pueblo, la filosofía de la gente, cómo vivía la gente, cómo pensaba la gente, cuál era el territorio en el cual se movía la gente, es decir, la geografía, las leyendas, los mitos que se creían. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente algo que está fuera de programa, pero cuando Pedro está en la cárcel, está en el libro de Hechos, no me recuerdo la cita textual, y un ángel lo libera a Pedro, ¿está bien? Lo libera a Pedro, entonces Pedro sale y va a ir a la casa de unos hermanos, donde hay un personaje que se llama Febe, que es una muchacha, que están clamando y orando por la liberación de Pedro. Entonces, cuando Pedro llega a la casa, porque había sido liberado, llega a la casa de estos hermanos, golpea la puerta, y esta muchacha que sale ahí de la oración, lo ve que está Pedro en la puerta. Dice, no, Pedro está en la cárcel, ¿qué hace acá? Entonces se cree que es un ángel. Dice, hay un ángel en la puerta. Y saben que los judíos consideran que toda persona, esto los judíos, no nosotros, ¿no? Los judíos, hay un mito, una creencia de que toda persona tiene un ángel protector. Entonces esta muchacha creía que era el ángel protector de Pedro, que estaba golpeando la puerta. Y era Pedro. No tenemos un ángel protector, por las dudas, si usted está pensando, ¿tengo un ángel protector? No, hay ángeles que nos protegen, pero no un ángel personalizado que diga, seguilo, hacerle marca personal al profesor. No tenemos un ángel protector, que se nos parece a nosotros menos. Pero la creencia de los judíos es que tenemos un ángel protector. Entonces Febe creía eso. ¿Cómo? Hechos capítulo 12. ¿2? 12, perfecto. Hechos capítulo 12, ahí Febe interpreta que es el ángel de Pedro, pero porque los judíos tenían esa creencia de que todos tenemos un ángel protector. Entonces, cuando entendemos por qué ella piensa que es un ángel, cuando en realidad está viendo que es Pedro, está pensando que es el ángel protector de Pedro. Bueno, fíjense esas cosas que uno aprende por conocer las leyendas de los mismos judíos que tenían en ese momento. Pero por eso es importante aprender esto. Y fíjense los ejemplos que tenemos acá en el próximo párrafo. Por ejemplo, el consejo que Raquel le da a Jacob. Esto nos puede confundir, nos puede ofender a nosotros. Porque ¿qué hace Raquel con Jacob al ver que no puede concebir? ¿Qué le ofrece? Su sierva. A la sierva Bila. Dice, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Saben que esto se debe a una ley de la ciudad de Ur de los Caldeos, de donde habían salido Abraham y todos sus hijos, permitían estas relaciones. Es decir, cuando no podías dar a luz, tu sierva podía ser un chivo expiatorio, no sé cómo decirlo, como un medio para que vos puedas tener descendencia. Y la costumbre de esa época era reconocida y era usada en todo el mundo antiguo. En la actualidad no, pero era una costumbre de esa época hacer eso, ofrecer a la sierva para poder tener descendencia. Entonces,
ahí conocemos las leyes de la época, las costumbres, y podemos aclarar por qué Raquel ofrece a su sierva para tener hijos. En Génesis 31:19 dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre, unos ídolos de barro, y que el padre, Labán, se enojó mucho y empezó a perseguirlos. Y uno dice, pero tanto lío por unos par de ídolos de barro que no sirven para nada. Bueno, no eran simples ídolos de barro. ¿Qué eran? Eran terafines, y los terafines eran objetos asociados con el hogar y que según la ley, según Génesis 36, 20 y 21, la posesión de estos terafines le garantizaba a Raquel la posesión de la propiedad de su padre para Jacob. En otras palabras, le estaba llevando como un título de propiedad. Eso eran los terafines. Por eso Labán estaba preocupado porque se estaba quedando sin casa, sin sus tierras. Se ve que Raquel sabía que su padre era un poco tacaño, porque cuando le pide la dote a Jacob, Jacob no tiene plata. Entonces, si uno no tenía plata, yo me quería casar con una muchacha y no tenía plata para poder comprarla, ¿qué tenía que hacer? Tenía que trabajar, ¿está bien? ¿Qué es lo que hacemos todos hoy? Cuando yo a mi suegro le fui a pedir la mano de la que hoy es mi esposa, me dice, ¿vos trabajás? Está bien, no me pidió la dote, pero ¿vos trabajás? Fíjense que seguimos pidiendo la dote. Entonces, les decía que Jacob tuvo que trabajar 7 años. 7 años, encima le dieron a Lea y después 7 años más por Raquel. Pero ¿qué pasa? Todo ese dinero Raquel no lo vio. Se lo quedó para Labán. Entonces, si ustedes leen los comentarios, van a ver que Labán era medio codo así, medio codito. No sé cómo dice que tenía un cocodrilo en el bolsillo. Bueno, entonces Raquel se quiso vengar de esa actitud mezquina de su papá y se llevó los títulos de propiedad. Dice, ¿no me diste dote? Bueno, toma, te dejo sin tierras. Bueno, fíjense el estudio de los terafines, el título de propiedad. Vamos a otro ejemplo. En la parábola del tesoro escondido, en Mateo 13:44, vemos que hay un comportamiento que nos puede hacer un poco de ruido, porque dice que el hombre que encontró el tesoro en el campo se pone en duda porque compró el terreno para hacerse dueño del tesoro que encontró. Entonces, él fue a una tierra, vio que había un tesoro y ¿qué hizo? No le avisó al dueño, che, tenés un tesoro acá. ¿Qué hizo? Che, ¿te puedo comprar el terreno? ¿Por qué estás tan interesado? No, me gustó el terreno. Claro, había un tesoro ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? En aquel tiempo esto no era algo mal visto. ¿Usted lo ve mal ahora? Digamos, alguien que es como que estás escondiendo. Hay unos que dicen sí, otros no. Bueno, no vamos a entrar, pero si yo voy a un lugar, quiero comprar una casa y veo que hay un gran tesoro, todavía no lo compré, creo que mi deber como buen cristiano es decirle, hermano, usted tiene un gran tesoro, no se dio cuenta que está ahí, o me lo está vendiendo con el tesoro. Bueno, este hombre no, dice que cuando se enteró que había un gran tesoro, compró el terreno y se hizo dueño del tesoro. Ahora, esta actitud, esta parábola que cuenta Jesús, no es algo mal visto, porque los judíos no pensaban como pensamos nosotros ahora, o yo, no sé ustedes. Los tesoros eran la propiedad del individuo que los encontraba. Job 3:21, Proverbios 2:4. Si alguien tuviera la dicha de encontrar un tesoro en esa propiedad, nadie negaría su derecho de quedarse con él. No era algo mal visto, no se veía ese hombre como un engañador. Tenía todo el derecho de hacerse con el tesoro que él había encontrado porque había comprado el terreno. ¿Está bien? Nadie le iba a reclamar nada, le iba a decir mentiroso, engañador. Y ahí tienen, fíjense, en un recuadro una historia muy interesante de dónde surgieron las grandes joyas y tesoros que hay en Europa y Rusia, de un tal hombre que se llamaba Al-Fasid. No lo voy a leer porque eso léanlo ustedes en casa, pero lo encontré, lo puse ahí porque me pareció muy interesante. Un hombre que por ambicionar algo fue a buscarlo lejos, fue a buscar lo que ambicionaba, fuera de sus tierras, vendió sus tierras para poder encontrar diamantes en otro lugar que le habían dicho que había.
Bueno, se lo estoy contando la historia, no importa. Entonces, cuando el hombre al cual le vende sus tierras empieza a trabajar la tierra, se da cuenta que hay diamantes, que hay joyas en el terreno que este hombre, Al-Fasid, había encontrado. Entonces, cuando Al-Fasid vuelve frustrado de su viaje de poder encontrar diamantes, se da cuenta que los diamantes no estaban en otro lado, estaban en su propia tierra. Qué buena enseñanza esa, ¿no? Entonces, Al-Fasid se tuvo que quedar piola porque el derecho de utilizar todos esos diamantes era de la persona que lo había comprado a la tierra. ¿Está bien? Así que bueno, ahí quedamos, es una anécdota eso y algo que se cuenta. Otro ejemplo, en Mateo 12:1, Jesús y sus discípulos arrancan espigas de trigo al pasar por un sembrado cuyo dueño era desconocido. Si hoy entramos a propiedad privada para robar algo, para tomar una manzana o ¿quién no lo hizo en la infancia? Yo, por ejemplo, vivía cerca cuando era chico vivía cerca del, ¿cómo se llama? Donde corren las bicis, velódromo, cerca del velódromo que está en calle Caviche, allá en barrio Ayacucho. ¿Conocen el velódromo, el único velódromo de Córdoba? Bueno, está en barrio Ayacucho, Concejal Caviche, y estaba todo cercado, pero en medio del velódromo había una cancha de fútbol. Entonces, nosotros los fines de semana, cuando no había nadie, nos metíamos y jugábamos ahí al fútbol y nos íbamos. Pero teníamos que saltar como 3 cercas más o menos. Entonces, ¿quién no hizo alguna vez cuando era chiquito una travesura así? Cuando quería robarse una naranja o alguna verdura o alguna comida, salta una cerca o se mete en la casa del vecino. Nadie, ¿no? ¿Alguien? No, nosotros somos buenos. Bueno, Jesús dice que se meten al campo de otra persona, o sea, propiedad privada, y sacan espigas de trigo. Ahora, la ley judía permitía al caminante forastero hambriento tomar del grano para comerlo, aunque no le permitía cosecharlo. Es decir, él no podía cosechar todo lo que había, pero podía tomar algo para comer porque era un forastero, era un visitante, y ellos tenían derecho. Podían entrar a tu campo y sacar lo que ellos quisieran, porque había una ley que los amparaba, y esa ley está en Deuteronomio 23:25. Y el último ejemplo es en Lucas 10, donde el Señor envía 70 a anunciar el Evangelio, pero le dice, no saluden a nadie por el camino, y a nadie saludéis por el camino. Pero supuestamente si vamos a evangelizar, ¿cómo no vamos a saludar a la gente? Hay una contradicción. Pero fíjense cómo era el saludo de aquella época. Y yo traje un saludo, ¿podemos poner el video, Maxi? Yo traje un saludo porque los saludos en ese tiempo eran largos. Y era algo parecido a los saludos estos. A ver si le podemos poner sonido también. Mike. Así era el saludo. Esto es moderno, ¿no? Pero algo así era. Ahí se empiezan a saludar. Sigue el saludo. Este video dura como media hora más o menos. Esto es verídico, ¿eh? Se saludan así. What's up, man? Nothing. What's up with you? Nothing. All right. Sigue el saludo. Va. Just trying to stay up in the game. Sigue el saludo, sigue. Stay up, man. Later. Ahí está, se fueron. Bueno.
Bueno, ese es el saludo más largo de la actualidad, digamos. Ahora, imagínense si usted es líder de ese muchacho, líder de jóvenes, y lo manda a evangelizar. Y lo ve que se está saludando y digo, pues si te mandé a evangelizar, ¿qué haces media hora saludando? Bueno, ustedes saben que en la antigüedad los saludos de los judíos era un saludo lento. Empezaba con shalom, que le decías paz, doblegándose desde la cintura hacia el lado derecho. Luego lo repetían hacia el lado izquierdo. Seguía entonces una plática amistosa sobre los asuntos del día y al separarse se saludaban como al principio. Los saludos solían durar media hora o más. Esto duró 2 minutos, creo menos de 1 minuto y medio, ¿no? Entonces, imagínense usted, es Jesús o el líder de jóvenes, estos muchachos, y los manda a evangelizar. Díganle, por favor, no saludan a nadie, van y evangelizan. ¿Está bien? No pierdan tiempo. Aparte habla de Jesús, le está diciendo a los discípulos, no pierdan tiempo, el evangelio tiene que ser anunciado. Entonces hay un llamado poderoso al decir, no saluden por el camino. No era que Jesús no tenía ganas de que no saluden porque, bueno, no hay que saludar, porque es de mala educación. Hoy si no saludamos es mala educación. Pero entendemos lo que Jesús quiere decirle a los discípulos, porque los saludos duran media hora más. Imagínense si te encontrabas a un amigo, a un conocido, al dueño del almacén, a lo otro, se te iba todo un día saludando a la gente. Entonces, ¿a quién predicaste? A nadie, pero saluda a 15 personas. Entonces, Jesús dice, a nadie saludéis por el camino. Quise encontrarles un saludo judío, pero no encontré, lo busqué por todos lados. Pero ya vamos a traerlo. Y ahí se lo vamos a mostrar en vivo. Vamos al cuadernillo de actividades para irnos. Rápidamente, página. Mientras pido que pasen mis colaboradores al frente, mis colaboradores, vamos a hacer una aplicación de este versículo, Génesis 29, 23, circunstancias históricas. Vamos rápido porque se nos acaba el tiempo. Dice en la página 56, ¿lo encontraron? Dice, Labán dio a Jacob su hija Lea en lugar de Raquel. ¿Conocen la historia? Bien. ¿Cómo es que Jacob no supo que su novia no era Raquel? Se debe recordar las condiciones rurales, costumbres de casamiento, la fiesta, para explicar lo que sucedió, escribir la respuesta. Bueno, ¿por qué entonces Jacob, que esto nos hicimos las preguntas siempre, ¿por qué Jacob no se dio cuenta que la que le habían entregado no era Raquel, sino que era Lea? Entonces yo tengo dos modelos acá muy parecidos. Ellas van a representar a Raquel y a Lea. Y necesito un colaborador, a ver, un valiente que venga. Bueno, pase adelante. Un aplauso acá para el hermano que no sabe lo que tienen que hacer y pasa. Eso es valentía. Bueno, entonces el hermano, ustedes vayan. Débora y Jessica, ¿va? Entonces vos te vas a parar acá, adelante, porque ellas tienen que cambiarse. Y ya en un ratito vas a tener que descifrar algo. Vos sos Jacob. Y vamos a entender por qué Jacob, a través de mi hermano, vamos a entender por qué Jacob no se dio cuenta que la persona que le estaban entregando no era la que esperaba, era otra, muy diferente. Entonces ahora vamos a entender por qué. Bueno, ya les voy adelantando algo. Las fiestas matrimoniales en esa época. ¿Podemos poner la última placa, perdón? Vamos pasando las placas. Esa. Ustedes tienen hermenéuticavirtual.blogspot.com. Vayan a ese enlace porque... Bueno, tranquilo. Y de ahí yo saqué esa información. Las fiestas duraban 7 días de matrimonios. El padre tenía que llevar a la novia a la casa del novio donde comenzaba la fiesta. Era de noche y la esposa, ¿cómo venía? Toda tapada como tenemos ahí. Mira, date vuelta. ¿Quién es Débora y quién es Jessica?
Decime si la podés identificar. O sea, no te tires por adivinar. Pero si yo te traigo las dos, te digo, ¿cuál es Jessica y cuál es Débora? ¿Cuál me decís que es? No sabrías decirlo. Bueno, Jacob tampoco pudo. Jacob tampoco pudo, no solo porque era de noche, no había luz eléctrica, no existía SPEC en ese entonces, era de noche, y la novia venía toda tapada así, como ellas. Lo único que podía verle eran los ojos, aunque los ojos también estaban decorados. Y otra cosa, si la fiesta había vino, había alcohol, imagínate 7 días tomando alcohol, ¿cómo quedaríamos? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Jacob se llega a Lea. Y uno dice, ¿cómo no se dio cuenta? Porque en ese momento no usaban ropa, ¿está bien? Imagínense usted, no usaban ropa, no estaban ataviadas como están ahí. Entonces, ¿por qué no se dio cuenta? Y después de 7 días, en la oscuridad de la noche, 7 días un poco alterado el juicio, después de no haberla conocido porque estaba tapada. Encima Lea y Raquel eran hermanas, como ellas son hermanas, son bastante parecidas, ¿verdad? Entonces, imagínense que Jacob no se dio cuenta con quién estaba. Ahora, la Biblia dice que Lea era de ojos, ¿qué? Delicados. Es decir, que podía, dice los comentarios, que podía tener un pequeño desvío en sus ojos, o que decía de ojo delicado porque era fea. ¿Está bien? O era la menos agraciada. Perdón, fue un eufemismo decir fea. El eufemismo es la menos agraciada. Entonces, Jacob quizá, si le pudo ver los ojos, pudo haber registrado quién era. Pero quizá estaba un poco tomado Jacob en ese momento. Entonces, así podemos explicar y podemos resolver. Muchas gracias, un aplauso para el hermano que se animó. Débora y Jessica, ahí tienen. Muchas gracias. Y así pueden explicar por qué Jacob no se dio cuenta y fue engañado por su suegro Labán. 2 cosas para decirlo. Ojo con los suegros. Y 2, los espero en la clase que viene. Dios lo bendiga. Llegue bien en su casa, que Dios lo guarde y acampen los ángeles alrededor de ustedes y los defiendan. Dios los bendiga. Nos vemos en la clase que viene.